El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Piden una señal, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Escuchamos hoy decir a Jesús: esta generación es una generación perversa, pide una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Vamos a ver cuál es esa señal y cuáles son las enseñanzas que podemos tomar de este pasaje. Primero hay que ver la perversión. La perversión es algo que va más allá de la maldad, es más que un acto malo. La perversión es utilizar el bien, la careta de bien, para hacer un mal. ¿Sí? Utilizar el nombre de Dios para hacerle daño a las personas. Eso es lo que se le llama perversión. Eso es lo más parecido a la acción de Satanás. Es lo más parecido que puede hacer el hombre a la acción de Satanás. Algo en el nombre de un bien, es vender esperanzas falsas, tantos que ahorita venden, tantos charlatanes que vemos, venden milagros, que ofrecen cosas, preparan cosas, que después se han ido descubriendo. Personas que para que dijera la gente que todo el templo había olido a rosas, lo ponían en la refrigeración. Una persona ponía allí un líquido y de repente todos, ya empezó a oler a rosas. Hay gente que vende milagros, hay gente que vende estas cosas en el nombre de Dios, vende cosas, fantasías de Dios, fantasías divinas, pues, esperanzas falsas. Hay personas también que venden el cielo barato, venden el cielo muy barato. Nadie se preocupe, no pasa nada, el cielo lo venden barato. La venta, como decíamos, de milagros, todo esto para robar en el nombre de Dios, para obtener beneficios en el nombre de Dios, pero termina robándole a la gente la fe y terminan robándole a veces hasta el cielo, porque las personas quedan resentidas, quedan dolidas contra todo lo que huela a Dios. Por eso este es un acto perverso. No solo hace mal, quita la fe, acaba con la fe de las personas. Dice Jesús, esta generación es una generación perversa. Hay que ver, porque también nosotros podemos estar cayendo en esas palabras de Jesús. Vamos a ver lo que pasó con Jonás. Dice que Jonás es la señal. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? Bueno, pues Jonás desobedeció a Dios en cuanto que el Señor le dijo, ve a Nínive, y él agarra un barco, se sube a un barco en sentido contrario de donde está Nínive. ¿Y qué fue lo que encuentra en el camino? Una tormenta. Una gran tormenta, los marineros lo agarran y lo arrojan al mar. En el mar se lo traga una ballena y lo avienta en la playa cerca de Nínive. Esto es una fantasía.
Jesús lo cita, no como una parábola, Jesús lo cita como un hecho histórico. Jonás fue una señal en ese tiempo para los habitantes de Nínive. Entonces estamos hablando de un hecho histórico. Ha vuelto a suceder. Las ballenas, especialmente los cachalotes que le llaman, son ballenas que van tirando, se juntan en grupos, van tirando burbujitas de aire y van juntando a los pequeños peces, y cuando ya están reunidos salen con la boca abierta y es como tragan ellas. Pero cosas pequeñas. Entonces cuando se tragan algo completo, algunas de ellas sacuden la cabeza y lo arrojan, y otras no. Hay otras que se han tragado buzos y los han encontrado. Los amigos de los otros pescadores agarran a la ballena, la sacan, la abren y allí encuentran. A veces todavía encuentran vivo a la persona, al pescador allí. Entonces esto no es la primera vez que sucede, no es ni la primera ni la única vez que esto hubiera sucedido en la historia humana. Entonces por eso Jonás no es un cuento, no es una parábola, es un hecho histórico. Jonás se va en sentido contrario de lo que es la voluntad de Dios, y lo único que encontró fue la tormenta. Esto nos da un primer mensaje a nosotros. Ir contra la voluntad de Dios, ir en sentido contrario de lo que es la voluntad de Dios, te vas a encontrar tarde o temprano una tormenta. Tarde o temprano te vas a encontrar una tormenta, porque cada vez que no hacemos la voluntad de Dios nos alejamos de Él, y el enemigo adquiere derechos y Él sí destruye nuestra vida en la medida que le es posible. En la medida que le es posible. Y como vivimos ahorita en tiempos muy perversos, en los cuales es muy fácil mentir y ofrecer en el nombre de Dios cosas para destruir a las personas, entonces el enemigo de Dios ha tomado mucha fuerza en estos tiempos. Ahora, hay algo que hay que tomar en cuenta. Jonás se fue en sentido contrario de la voluntad de Dios, pero no buscaba pecar, no iba buscando un pecado, no iba a buscar la satisfacción de sus pasiones, no iba a eso. Si así, sin buscar un pecado, no hacer la voluntad de Dios, nos mete en una tormenta, imagínense lo que sucede cuando nos alejamos de Dios para ir a pecar, con la intención de ir a buscar algo que es pecado. Se encuentra un sufrimiento todavía mayor. Jonás se refugia, vamos a decirlo así, se refugia en un barco que va en sentido contrario de lo que Dios le está indicando. No quiere ir a Nínive. Es posible que haya tenido miedo de que lo apedreen, porque no pertenecía al pueblo de Israel, Nínive. Entonces, ¿tú qué haces aquí? Nosotros no creemos en tus dioses, lo hubieran podido matar a pedradas allí. Es posible que haya tenido temor de esto, o como él dice, yo ya sabía, ya te conozco. Qué lástima que no quedó escrito para nosotros las experiencias anteriores que Jonás tuvo con Dios. Porque le dijo, yo te conozco, ya sabía que me ibas a salir con eso y me ibas a dejar en ridículo a mí. Pero Jonás se refugia en un barco. ¿Sí? Hay personas también en este tiempo que están buscando refugios. Ahorita es una locura la búsqueda de refugios. Hay personas que tienen mucho dinero y están construyendo los famosos búnker. Algunos los pagan, algunos los construyen. Hay quienes están incluso pagando viajes para cuando lleguen los momentos más críticos, irse al espacio, quedarse en el espacio, tener algo de vida en el espacio. Hay quienes buscan ciertos lugares, ciertas zonas que dicen que ahí va a haber un espacio para que las personas puedan refugiarse. Miren, ningún refugio sirve para el que desobedece a Dios. No existe un lugar en todo el universo donde se pueda meter una persona para esconderse de la justicia divina. No existe.
No existe. Si la persona no obedece a Dios y si no se arrepiente de lo que hizo, no hay lugar donde pueda refugiarse de la justicia divina. Aquí lo vemos también con Jonás. No hay manera. Jonás usó lo que estaba de acuerdo a su época. Nosotros podemos usar lo que está de acuerdo a nuestra época, pero tampoco nos vamos a poder zafar de la justicia divina. ¿Por qué? Porque toda la creación sirve a Dios. La creación está al servicio de Dios, no a nuestro servicio. Está al servicio de Dios toda la creación, así de que los que hayan construido sus famosos búnker, pues va a servirles como de tumbas faraónicas. Ya ven que los faraones hacían sus pirámides y allí esa pirámide era su tumba donde era llevado sus restos cuando morían. Pues hay quienes van a poder abrir sus búnker y tienen preparadas muchas cosas en sus búnker. Las cosas obedecen a Dios, no a los seres humanos. No a los seres humanos. Los ángeles tienen cierta injerencia, tanto buenos como malos, pero es Dios el que tiene siempre la última palabra. No hay un refugio contra la ira de Dios. Es mejor entender esto. Por eso es muy importante en nosotros nuestra fe. Es muy importante no perder la fe. Es muy importante la obediencia en nosotros. ¿No quieres sufrir? Obedece. Es lo que les dicen las mamás a todos los niños. Ya conoces a tu papá, hazle caso. Y lo que te está pidiendo es algo bueno, ya lo conoces, ya sabes que se enoja y te castiga. Hazle caso, es todo. Es lo mismo aquí, es exactamente lo mismo. ¿No quieren sufrir? Háganle caso a Dios. Y no tendrán por qué sufrir. El sufrimiento es consecuencia de nuestras desobediencias, de nuestras rebeldías. Si no fuéramos desobedientes, el Señor se encargaría de tantas cosas, pero tiene que dejarnos aprender. Como el hijo pródigo, me quiero ir. Vete, se fue y aprendió. El Señor nos deja aprender de nuestros actos, no va quitándonos las consecuencias inmediatas, porque entonces no aprenderíamos nosotros nada. Dios no es papi, Dios es Padre. Y de que puede, todo lo puede. No me acuerdo de la fecha porque soy muy malo para los números, pero me acuerdo algo que a mí me causó, una noticia me causó mucho impacto a mí. Es un barco donde se quedan, no sé qué, un problema grande, quedan inmersos en una tormenta y ya no hallaban qué hacer. Habían hecho lo humanamente posible y entonces al capitán se le ocurre, era un hombre de fe y se le ocurre algo. Dice, pregunten si entre las personas que vienen hay alguien que traiga un bebé bautizado. Y van y preguntan, y sí, había una mujer con un bebé, la traen a la mujer, agarra el capitán el bebé y lo levanta y grita hacia el cielo, Señor, nosotros no merecemos tu misericordia, pero apiádate de este hijo tuyo que no te ha ofendido. Se apagó la tormenta. Se acabó, inmediatamente se acabó. Eso sonó mucho por allá en su tiempo. El Señor puede sofocar tormentas, pero no las va a sofocar si nosotros no hemos entendido lo que tenemos que entender. Si en la parábola del hijo pródigo, el papá del hijo pródigo le hubiera estado mandando por Western Junior una feriecita todos los días allá al chiquero a su hijo, pues nunca sale del chiquero. Allá se hubiera quedado. ¿Cuándo regresa con su padre? Regresó por hambre, ni siquiera regresó por amor. Por eso es que estamos como estamos. Ahorita muy fácil, estamos poquitos. Después va a haber hambre de Eucaristía, va a haber hambre de alimentos, va a haber hambre de afecto, vienen muchas hambres, vienen muchas hambres. Pero a veces es lo único que nos queda y no son provocadas por Dios, sino por las decisiones que nosotros hemos ido tomando a lo largo de nuestra vida. Dios es capaz de hacer grandes cosas por sus hijos. Cuando la ballena se traga a Jonás, esto es un signo que representa a Jesús, que es tragado por la tierra cuando entra en el sepulcro. Es tragado por la tierra. Jonás va a durar 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena.
Hay quienes han durado, salen todos lastimados por los jugos gástricos de la ballena. Sí, salen lastimados, pero muchos han salido vivos. Bueno, Jonás duró allí. Este tiempo es expulsado por la ballena. Jesús resucita y sale por su propia fuerza, por sí mismo. No es expulsado de la ballena como de la tierra. La tumba no lo expulsó. No, Jesús salió vencedor. Por eso dice, aquí hay alguien más grande que Jonás. Mucho más grande que Jonás. Y aquí es donde vemos la similitud esta que nos habla de cuál es la señal. Estos piden una señal, pero no se les va a dar otra señal. ¿Cuál es la señal? Esta es la señal que vamos a recibir nosotros, los de este tiempo y de los tiempos que vienen. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la señal. Si no nos alcanza con esa señal, si todavía queremos un milagrito más, si queremos todavía una prueba más, pues pobres de nosotros. Tenemos que aprender a aprovechar bien el tiempo que nos quede de vida para crecer en la fe. Porque pedir un milagro más, cuando nosotros salimos con nuestras ridiculeces y queremos que Dios haga un milagro para que creamos en Él, para que creamos más en Él, es como si el hijo mimado de una señora, después de que le dio un riñón en una operación a su hijo volteara y le dijera, dame una prueba de que me amas. Después de que ya le ha dado toda su vida y después de que le dio un riñón, le dio parte de la vida de ella, porque el que se le quita el riñón se le reduce un tiempo de vida, le dio un riñón y todavía que dijera, demuéstrame que me amas. Así estamos con nuestro buen Dios. Por eso es tan importante la fe. ¿Ustedes creen que si el milagro de la resurrección no me convence, me va a convencer otro milagro menor? Si el milagro de la resurrección no me convence, ya no hay nada que hacer. Por eso Jesús le dice en la parábola de Lázaro y el rico, si no le creen a Lázaro, aunque resucite un muerto, no van a creer. Y sucedió así como el Señor lo dijo. Resucitó y ni así quisieron. No es que no hayan podido, no quisieron creer, no quisieron aceptar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado nosotros de esto. Ya tenemos la señal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos que seguir las indicaciones. Ámense los unos a los otros. ¿Crees en la resurrección? Cree en su palabra. ¿Crees en su palabra? Tienes que crecer en el amor. Tenemos que crecer en el amor porque se paga muy caro las traiciones que se hacen a las personas que nos aman. Una traición a una persona que te ama es carísimo como se paga. Si los esposos vieran cómo se va a pagar una infidelidad a la esposa, o la esposa viera cómo se paga una infidelidad al esposo, una traición del amor, eso es una infidelidad, traicionas el amor y la confianza que se te tiene. Si el Señor les permitiera ver el lugar del purgatorio donde van a pagar, vomitarían de miedo. Vomitarían de miedo. Muchos dicen, ya entró al purgatorio, ya la hizo. Es que no conocen el purgatorio. Si vieran lo que es el purgatorio, vomitarían de miedo. Hay personas, cuando les da mucho miedo, tienen un pánico tremendo, tienden a sacar. El cuerpo busca la manera de sacar eso que siente y a veces lo hace a través del vómito. Si alguien viera cómo va a pagar su infidelidad, le pasaría esto. Si lo va a pagar en el purgatorio, si lo va a pagar en el infierno y viera el lugar del infierno, se muere allí mismo de terror. Eso es un terror. Para que alguien sea llevado a conocer el infierno, tiene que prepararse y una gracia especialísima para poder ver sin sentir, y sin ser atormentados. Y es un terror
Impresionante. No es fácil que a alguien se le permita ver ese lugar del infierno mismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no estar jugando a la perversión nosotros, estar jugando a que creemos, pero jugamos al mismo tiempo con la perversión, juntándonos con los que son perversos, es decir, con los que se les facilita de traicionarte, y como Judas dándote un beso. Esas cosas se pagan carísimas. Las traiciones que se hacen en el nombre de Dios, poniéndolo a Él al frente, te juro por Dios, y saben que es mentira, qué carísimo les va a salir, qué carísimo es utilizar a Dios para mentir, es utilizar a Dios para traicionar, es utilizar a Dios para traspasar del corazón a esa persona. Traicionaste el amor de esa persona y resulta que Dios es amor. Resulta que Dios es amor, por eso se paga carísimas esas traiciones. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Nosotros deberíamos de comenzar a pedir con más insistencia a Dios 2 milagros muy importantes. Primero, creer que resucitó y reconocer lo resucitado en la Eucaristía. Eso es una primera parte muy importante. Si no crees en la resurrección, pobre de ti, ¿cómo vas a creer en otros milagros menores? ¿Cómo vas a creer en otros milagros menores? Eso sería muy difícil. Hay que pedir al Señor el don de la fe. La fe es un regalo, ya la hemos perdido porque la hemos malbaratado mucho, pero la fe es un regalo de Dios. Hay que pedirle al Señor que nos conceda, que aumente nuestra fe. De lo poco que tenemos de fe, que nos aumente la fe, que saber, estar seguros que Él resucitó y se quedó en la Eucaristía. Pero también tenemos que pedir la gracia de poder hacer la voluntad de Dios. Si quieres dejar de sufrir, tienes que hacer la voluntad de Dios. Muchas veces sabemos que es algo, vemos algo en la televisión misma, está la televisión prendida y sabemos que no es algo que le agrade a Dios. Si nosotros nos pusiéramos a pensar, a hacer este ejercicio, voy a ver televisión, voy a imaginarme que Jesús va a estar aquí a un lado de mí. ¿Qué canales puedes ver? ¿Qué programas puedes ver? ¿Qué cosas puedes ver? Para que no se levante y se vaya a Él. ¿Qué cosas podrías ver? Vas a salir a la calle, ¿con quiénes me voy a reunir? Pensar, tratar así como de imaginar, Jesús está a nuestro lado, está escuchando la conversación y me está mirando. ¿Cómo me debo de comportar yo si Él me mira y me escucha? La otra persona no lo sabe, pero tú sí lo sabes. Tú sí lo sabes, y esto nos ayudaría mucho para poder hacer la voluntad de Dios y nos privaríamos de muchos sufrimientos, nos privaríamos de muchas tormentas que el enemigo de Dios puede ocasionar con el material que le damos nosotros. Todo lo que es pecado es darle material a Él para que pueda formarnos un infierno para nosotros desde este mundo. Así de que hay que pedirle al Señor esto, la gracia de poder hacer la voluntad de Él, de poder hacer la voluntad de Él. Hacer la voluntad de Dios podemos decir, es un milagro, y uno de los más grandes milagros. Si nosotros, si todos los que estamos aquí, ya no hiciéramos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, ya no ocuparíamos más milagros. Porque si haces la voluntad de Dios y Dios está contigo, todo va a estar bien. Ya no necesitaríamos estar pidiendo milagros y milagros y milagros que vayan tapando y tapando y tapando errores y errores y errores que hemos cometido. Si hiciéramos la voluntad de Dios, no tendríamos que estar pidiendo ya tantos milagros. Por eso es uno de los más grandes milagros, pedirle que nos conceda la gracia de poder hacer la voluntad de Dios y todo en nuestra vida funcione de acuerdo a su voluntad. Vamos a esforzarnos y tenemos que hacerlo, llevarnos este propósito el día de hoy. También hay que esforzarnos en
¿cómo decir? Primero pedirle a Dios que nos dé la gracia de poder recordar a cuántas personas hemos traicionado. ¿A cuántas personas hemos traicionado? ¿A cuántos les dijimos te amo y no le cumplimos? Es una deuda que nosotros tenemos con esa persona. Si esa persona no te perdona antes de que te mueras, te vas a llevar la deuda. Y de veras, si vieras el lugar del purgatorio donde vas a estar, vomitarías de miedo. Vomitarías de miedo. Y si vieras el lugar donde vas a estar en el infierno por esa traición, te morirías de terror allí mismo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No estamos hablando de cualquier cosa. De veras, hay que esforzarnos, hay que pedirle al Señor la gracia. Hazme ver a cuántos he traicionado. ¿A cuántos yo les dije que le amaba? Yo les dije te amo. Yo les dije nunca te voy a fallar. Yo le dije puedes contar conmigo. Yo le dije y le traicioné. A esas personas tenemos que buscarlas y tenemos que pedirles perdón. No todos van a poder. Hay personas que si le dicen a su esposo, a su esposa la traición que realizaron, ese matrimonio se empezaría a tambalear. Qué difícil situación para estas personas. Qué difícil situación. Porque si se mueren con esa deuda, no tienen una idea de lo que les espera. Aunque el esposo o la esposa no se hayan dado cuenta, no importa. Dios se dio cuenta. A veces hay cosas que uno no toma en cuenta y no les da tanto valor como el que Dios les puede dar. El niño de kinder que le dice a su abuelita, a su mamá, a su papá, a su tío, a su tía, que va a salir en un baile, que va a hacer una graduación, quiero que vengas, yo voy. Y le da un gusto, una alegría, y no llegas. ¿Por qué? Pues porque tuviste alguna cosa, algún imprevisto. Pero tú te habías comprometido con alguien que te ama. Con alguien que te ama, y a veces lo cambiamos por un interés material. Y esa persona, ¿cuánto daño le quedó en el corazón? Lo sabremos en el nivel de fuego que tendrá que purificar. ¿Cuánto le dolió? Bueno, si no me perdona ahorita, yo voy a saberlo en el nivel del fuego que voy a tener que soportar. Por eso no es cualquier cosa esto. A veces suena insignificante, pero no lo es. Pedirle al Señor la gracia y esforzarnos por alcanzar el perdón, porque no todos van a querer perdonarnos, pero si nosotros perdonamos, si nosotros nos perdonan, todas esas deudas se perderían. Es mucho fuego, mis hijos, es mucho fuego, es mucho dolor y es mucho tiempo. Mucho tiempo. Si estamos hablando de un mes, no, es que el nivel del sufrimiento que hay hace que unos cuantos segundos parezcan años. Cuando nosotros sufrimos así es, el tiempo se va más lento. Y ya cuando la persona muere, no puede hacer más que esperar a terminar de pagar. Si se alcanzó el purgatorio, de esperar a terminar de pagar. Esforcémonos por encontrar a las personas a las que hemos traicionado y ofrecer al Señor reparación, empezar a orar por todas las personas. Tal vez ya no las vamos a poder ver, tal vez ya se quedaron en nuestra historia, en nuestra vida, ni siquiera sabemos si viven, y si viven ya tal vez hasta vivan en otro país. Pídele al Señor que mande un ángel y que de su ángel le ayude a sanar la herida que tú le provocaste por esas traiciones y que te perdonen, que te puedan perdonar por lo que hiciste. A nosotros en ese momento tal vez no nos interesó, pero a Dios sí. Era un hijo suyo y lo que fue traicionado fue el amor. Sí, hagamos lo posible para empezar a reparar todos esos daños de amor que hemos cometido. Buscar el perdón, fíjense bien en esto, buscar el perdón de esas personas y obedecer, creer por supuesto, todo empieza por la fe, si no nada tiene sentido. Suponiendo la fe, buscar a las personas para pedirles perdón y buscar la manera de obedecer a Dios
es la puerta, es la llave, que abre el verdadero refugio. El verdadero refugio donde vamos a querer estar todos cuando lleguen los peores momentos de la purificación en este mundo. Es donde vamos a querer estar todos. Está a nuestro alcance. No es gratis, porque debemos. Por eso no es gratis. Si ustedes no debieran nada, nada tienen que pagar. Pero todos tenemos muchas cosas que pagar por lo que ya hemos hecho, por lo que ya hemos traicionado. Entonces, pidamos al Señor nos concede esta gracia, crecer en la fe, buscar el perdón de aquellas personas a quienes hemos traicionado en el amor, buscar también la obediencia y saber, esa es la llave para entrar al único refugio que nos va a poder librar de la justa ira de Dios. Entonces, ¿hay manera de librarse? Sí, sí hay manera. Nada sucedería. Ni siquiera Dios puede hacer que en los peores momentos de ese tiempo una persona ni cuenta se dé lo que está sucediendo. Que los niños ni cuenta se den que hay dolor, que hay carencias, el Señor puede hacer que nada, absolutamente nada toque al que nada debe. Puede hacer, le puede permitir participar del sufrimiento que deban las personas que ama para ayudarles. No sabemos qué es lo que Dios va a hacer. Eso ya está en su corazón y es un misterio porque es algo que decide en lo profundo de Él y ahí nadie puede entrar que no sea Él mismo. Pues vamos a pedir a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos para entender y vivir estos misterios. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.